Vaya conmigo a la escritura, Isaías capítulo 9. Es la cita bíblica, versos 6 y 7 que he estado usando. Vamos a leerla y luego ya se sientan. Yo nada más quería que descansaran, ya tenía un ratito sentados. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7 es una profecía 700 o más o menos años antes que Jesucristo naciera. El profeta predijo la venida del Mesías y lo describió de la siguiente manera. Dijo: porque un niño nos es nacido. Aquí usa la palabra para referirse a un infante de brazos. La palabra hebrea es un niño, un bebé, recién nacido. Un niño recién nacido nos es dado. Y luego dice, y un hijo. Y en la palabra hijo usa la palabra ben en hebreo, se refiere, es la palabra genérica para hablar de un hijo ya maduro, o un hijo en su descripción general. Un hijo nos es dado. Entonces no nada más es un bebé, es un hijo. Alguien diga amén. No solamente es un bebé tierno por el cual hay que sentir compasión. Miró que traían un bebé de verdad. Santo Dios. Un hijo no solamente es la ternura. Cuidado con la Navidad en ese sentido, de nada más la ternura del nacimiento, nada más la ternura de la Navidad. Cuidado con la ternura de decir: ay, qué lindo se ve el árbol, qué lindo se ven las luces, qué lindo, ¿verdad? O cuántos abrazos, cuánto amor. Ya sé que están parados, ahorita lo siento. Dice, sino que es un hijo en su estado de madurez total, ¿ok? Entonces Jesucristo nació, pero vino a ser el hijo proveído de Dios Padre. No solamente el bebé tierno, sino el hijo proveído por parte de Dios. Y dice que el principado, diga conmigo principado, es decir, la autoridad. Cuando Jesús se iba a despedir de los discípulos en Mateo capítulo 28, les dice: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad dice, y es el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios hasta ahí? Yo no necesito predicar mucho ese mensaje, es muy poderoso en sí mismo, ¿verdad? No necesito echarlo a perder con mis explicaciones. La palabra es linda, ¿verdad? Y enseguida dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora usted puede sentarse. Mire, quiero pasar rápidamente por un par de detalles en esa cita bíblica para luego entrar al mensaje que hoy me ocupa. Dice ahí que el principado estaría sobre su hombro. Tenemos que entender la autoridad de Jesús sobre el mundo. Si no entendemos la autoridad de Jesús sobre el mundo, no la vamos a poder vivir en nuestra vida. Al momento en que entendamos la autoridad de Jesús, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Isaías dice que sería el principado? Pero está hablando en tiempo futuro. Escuche lo que dice ahí: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Está hablando 700 años antes. Es decir, esta es una profecía que se iba a cumplir en un futuro. Entonces, ¿de qué autoridad está hablando? Le explico. Cuando Dios formó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, cuando formó a Adán, escuche esto, es importante para su vida. Cuando lo forma del polvo de la tierra, le sopla aliento de vida. Y dice Génesis 1:26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y dice: y tenga dominio. ¿Qué quiere decir dominio? Autoridad. Tenga autoridad. Ese es el diseño de Dios en la vida del ser humano, es dominio. Un hombre que no es controlado por sus pasiones, que no es controlado por drogas, que no es controlado por su estado de ánimo, sino que es dirigido
por dominio de Dios en su vida. Y Dios le sopló dominio al hombre, le sopló autoridad al hombre. Pero solamente un capítulo más, 3 de Génesis, encontramos, pero la serpiente. Entonces intervino el pecado en la vida del hombre, y cada vez, escuche esto, cada vez que hay pecado en la vida del hombre, hay un daño a su autoridad y a la identidad de Dios en su vida. Entonces, en ese momento el pecado entra y el hombre pierde la autoridad que Dios le había dado. En otras palabras, cuando una persona está bajo el dominio del pecado, cuando está bajo el dominio de sus emociones, de sus sentimientos, entonces esa persona está bajo la autoridad de alguien más. Para llegar rápido al Nuevo Testamento, Primera de Juan capítulo 3, dice la escritura: mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, diga conmigo, deshacer. Entonces Jesucristo vino y apareció para deshacer las obras del diablo. Y entonces el hombre había perdido autoridad como hombre. Adán, siendo ser humano, perdió la autoridad como hombre. ¿A quién le había dado Dios la autoridad? Al hombre. Entonces ahora un hombre tenía que recuperar esa misma autoridad. ¿Cuántos me están escuchando? Ok, escuche. Un hombre había perdido la autoridad. Un hombre tenía que recuperar la autoridad. Por eso la escritura dice que Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios para tomar forma de hombre. En Juan capítulo 1 dice, y ese verbo tomó forma de hombre, habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces era necesario que Jesús se hiciera hombre. Jesús era 100% hombre. Cuando nace en Belén, es la conquista de la autoridad del hombre. Alguien da gloria al Señor. Así como en Normandía, en el día de los aliados estaban infiltrándose al poder de Hitler. Dios estaba infiltrándose al poder de Satanás en Belén cuando nació Jesús. Cuando ese bebé nace, Dios está infiltrándose, Dios está metiéndose, Dios está ganando terreno en la humanidad. Y en ese momento Jesús va a empezar una carrera para recuperar la autoridad que Adán había perdido. Entonces, cuando Jesús va a la cruz, muere, resucita, se aparece a sus discípulos y les dice lo siguiente: diga conmigo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, la autoridad que Adán perdió allá en el huerto del Edén, lo que él perdió allá, lo he venido a recuperar, y lo recuperé en el cielo y lo recuperé en la tierra. Alguien da gloria a Dios por eso. Dale un aplauso a Jesucristo. Entonces Jesucristo vino y el Padre eterno le regresa la autoridad que Adán había perdido por causa de su desobediencia y de su pecado. Y ahora Jesús va a hacer algo poderosísimo. En Mateo 28 dice: por tanto, diga conmigo, por tanto. Dice: por tanto, ahora con la autoridad que recuperé, que ustedes habían perdido, ahora con esa autoridad, con ese poder que me dio del Padre en el cielo, que me dio, se me fue dado en el cielo, en la tierra, ahora yo quiero que ustedes, diga conmigo, yo, diga fuerte conmigo, yo quiero que ustedes vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio de las buenas nuevas. Alguien da gloria al Señor.
Por eso existe la iglesia, por eso existimos usted y yo. Si Dios quisiera nada más salvarnos, nos salvaba, nos moríamos y listo, vámonos. Uno más para el cielo, ¿eh? Uno más para el cielo. Estaría bien suave, ¿no? No más que las iglesias no tendríamos gente, ¿verdad? Pero Dios deja a la iglesia y esa autoridad nos fue dada a nosotros. Pero quiero enfocar esa autoridad que Jesús recuperó y entonces empoderó a la iglesia. Hasta que la iglesia no entiende. Cuando digo la iglesia estoy hablando de cada uno de ustedes. Hasta que la iglesia no entienda que somos portadores de ese poder de Jesús y del mensaje de Jesús, que somos portadores del mensaje que transforma vidas. Hasta que no entendamos que ya nos fue dada autoridad para vencer sobre nuestros temores, nuestro pasado, nuestras dudas, nuestros errores, nuestro pecado. Hasta que entiendas que ya Dios hizo por ti todo. Y que ahora tú y yo somos portadores de ese mensaje, el mismo mensaje que Jesús vino a traer a la humanidad. Hasta que no entendamos eso, entonces nuestras iglesias van a seguir batallando para llenarse. Pero ¿qué hay detrás de este mensaje? Enseguida da las características de Jesús. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Escuche, disponiéndolo y confirmándolo. Dos palabras es el resto de mi mensaje: juicio y justicia. ¿Están conmigo? Quiero que nos enfoquemos en esas dos palabras. Primero, entender la autoridad que Jesús recuperó y la autoridad que nos dio a nosotros, a usted y a mí, y que somos portadores de esa autoridad y de ese mensaje, y que las características que lo describen aquí son características que Dios espera de su iglesia en esta Navidad. Dice que confirmándolo en juicio y en justicia. Dos cosas rápido. Hay una confirmación de juicio, pero yo le voy a explicar ahora lo que quiere decir juicio. Porque en nuestro contexto, a lo mejor juicio y justicia puede distorsionar la intención de la escritura. Porque a lo mejor para usted y para mí juicio es que le caiga un rayo, ¿verdad? Y lo parta por la mitad, ¿no? ¿No? Y si es la suegra, mejor, ¿no? Juicio es algo que usted y yo casi siempre hacemos todos los días. Evaluamos a la gente por su apariencia física, su color de piel, su cultura, sus características físicas, su nivel socioeconómico, su educación. Juicio. Vivimos en un mundo que siempre está juzgando, ¿verdad? Y está evaluando a la gente. Oh, esta persona es así, este es así. Y la iglesia, queriendo o sin querer, o como mejor dice la Biblia, sin querer queriendo. Ah, no, fue el chavo, ¿va? Como dice el chavo, sin querer queriendo, ¿verdad? La iglesia se ha dejado llevar por esa corriente de una sociedad que juzga y que evalúa. Pobres, ricos, blancos, negros, hispanos, americanos, nativos, español, inglés, alto, bajito, gordo, delgado, chino, lacio, pelón, ¿verdad? ¿No es cierto? Gordo, delgadito, cachetoncito. ¿No es cierto? Vivimos en una sociedad que juzga, que evalúa. Y sucede en las iglesias también. ¿Sí? Sucede en las iglesias. ¿Cómo vino arreglada la hermana? Si repitió el mismo vestido de la semana pasada, ¿no? Si le va el peinado, si le va la bolsa con los zapatos,
o los zapatos con la bolsa, ¿sí? Y nos convertimos en jueces de una sociedad, porque no entendemos a veces lo que aquí la Escritura dice, confirmándolo en juicio y en justicia. La palabra juicio, quiero explicarles, es una palabra hebrea que quiere decir simpatía. Es una cualidad de Jesús. Jesús no vino porque Juan capítulo 3 verso 17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no vino para juzgar al mundo, ¿sí? Sino para que el mundo sea salvo por él. La palabra juicio aquí en este sentido quiere decir empatía, quiere decir un sentimiento de compañerismo, de compasión, quiere decir tolerancia. Escuche esto, es interesante, porque a veces los mismos cristianos nos separamos por denominaciones. Los metodistas no quieren a los bautistas no quieren a los pentecostales dicen que los otros no tienen fuego, ¿verdad? Y ahí está. Y peleando y discutiendo sin tolerancia por temas de qué tan largo es el vestido, ¿no? ¿Qué tan larga debe ser la corbata? Yo recuerdo que en años pasados nadie se permitía subir al altar sin corbata. Yo sería un sacrílego y el mejor vestido sería Miguel hoy para predicar, ¿eh? No podía subirse con manga corta a predicar. Y había una serie de formatos, ¿verdad? Y la gente se acostumbró a eso. Entonces la gente le decía: yo no puedo ir a la iglesia porque yo no me he visto como ellos. Hello. ¿Es cierto? Yo no me he visto como ellos. ¿Cómo voy a ir ahí? Y luego para colmo paraban a los sugieres en la puerta de la entrada de la iglesia para checar a la hermana si traía falda o no traía falda. ¿Se imagina? Y entonces nos convertimos sin querer queriendo, ¿verdad? En jueces, no solamente de la gente de afuera de la iglesia, sino de la gente de dentro de la iglesia. Y lo que estamos aprendiendo aquí de Jesús es que la Escritura dice, la palabra juicio, que se refiere en el original o las otras traducciones para juicio, hablan de tolerancia. Y hay dos pasajes bíblicos que nos aclara muy suave este asunto. Uno es Marcos capítulo 6 y el otro es Marcos capítulo 8. Vaya con su escritura, por favor, porque le quiero explicar cómo Jesús, Él no era juez de su sociedad. Jesús vino a traer un cambio. Diga conmigo, cambio. ¿Sí? Jesús vino a traer un cambio de mentalidad en la sociedad de su tiempo. Cuando Jesús nace en Belén, una revolución de cambio estaba comenzando. Impresionante lo que Jesús logró. Yo les prediqué hace 2 semanas del impacto de Jesús alrededor del mundo. Ha impactado cantantes, músicos, arquitectos, ingenieros, pensadores, escritores. Jesús ha influenciado, ¿verdad?, alrededor del mundo. Canciones, cientos, miles de canciones se han escrito de él. Miles de pinturas se han hecho de él, aunque no se sabe exactamente cómo era. Miles de edificios, ¿verdad?, tienen implicaciones de Jesús. Hermano, ha habido un impacto en las universidades, cientos de universidades. La Universidad de Harvard fue fundada precisamente para educar sobre cristianismo, vida cristiana. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que la influencia de Jesús está casi, hermano, en todos los países del mundo. Era un bebé que estaba naciendo allí en ese momento. Nadie le dio mucha importancia, pero estaba empezando una revolución, estaba empezando un cambio de mentalidad en la sociedad de su tiempo.
Cuando nosotros analizamos el contexto en el que Jesús nace, nos vamos a dar cuenta que religiosamente era una sociedad demasiado corrompida. Los sumos sacerdotes peleaban los puestos de la iglesia de los judíos. El templo era un asunto de dinero, por eso Jesús volteó las mesas. Hermano, las posiciones eran más deseadas por poder, por fama, por autoridad. Grandes vestidos usaban aquellos líderes religiosos y controlaban al pueblo, los fariseos, los escribas, los saduceos. Hermano, todo era un asunto de control. Eso es lo que hace la religión. La religión controla. La religión controla. La religión te dice qué hacer, qué no hacer, cómo te vistas, cómo no te vistas, a dónde vayas, a dónde no vayas. La religión te controla. Eso es lo que hace la religión. Yo no sé a cuál tú perteneces, pero la religión controla. ¿Y sabes qué es lo que hace Jesucristo? Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Entonces la religión te ata, te liga, te controla, te manipula. Jesús te hace libre. Y en ese contexto nació Jesús. Nació en un contexto religioso, de control, de manipulación. Aquellos hombres con aquellos vestuarios elegantes, ¿verdad? Aquellos gorrotes que se miran rete feos. Cuando hacemos Passion Play, yo me lo tengo que poner y qué ridículo me veo. Dice el hermano que sí, écheme la mano. ¿Verdad? En un ambiente donde Jesús ahí nació, ahí creció, ahí se desenvolvió, pero ahí comenzó a provocar cambios. ¿Están conmigo, iglesia? La revolución había comenzado. Cuando tú ves cristianismo como religión, te vas a conformar a venir 2 veces por semana a la iglesia, vestir traje el domingo, venirte bien presentable, cantar 5 canciones, escuchar a un predicador loco como yo, irte a la iglesia, irte a la casa, irte a comer y luego después regresar a una vida común y corriente. Pero cuando tú ves el cristianismo desde la perspectiva de Cristo, te vas a dar cuenta que estás en medio de una sociedad que requiere cambios. ¡Aleluya! Y que requiere gente que quiera provocar cambios en medio de esa sociedad. Jesús nació en una situación así de religiosa. Jesús nació también en un ambiente político muy fuerte, mucha presión política, militar. Los romanos controlaban la situación. El ejército romano tenía controlado todo. Daban libertad religiosa, pero tenían que pagar impuestos a los romanos. Hermano, era un ambiente hostil en el que Jesús nació. Ahí nació Jesús. El que quiera ser cristiano tiene que saber que va a vivir en un mundo hostil y que fue puesto en medio de ese mundo hostil para representar a Jesucristo y sus ideales. Alguien diga amén. Que mientras otros en la noche de Navidad le dan vuelo a la hilacha y ¿verdad? Y le dan vuelo, ¿verdad? Y se emborrachan y drogas y pleitos y todo, muchas cosas. Los cristianos que nacen en medio de esta sociedad tienen que darse cuenta que fueron ahí puestos por Dios estratégicamente para ser diferentes y traer cambios a nuestra sociedad. Y decirle a los hijos y decirle a la sociedad que estamos aquí para algo diferente. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba infiltrándose para producir cambios. Y empezó su ministerio a los 30 años. Porque era considerada la edad adulta en el pueblo judío. Lo hubiera comenzado antes, pero para el pueblo judío a los 30 años apenas era considerado una persona digna de ser escuchada ya como un hombre maduro. Por eso Jesús entra al ministerio a los 30 años. Y de 30 años a los 33 Jesús anduvo demostrando. Diga conmigo, demostrando. El cristianismo se demuestra. Alguien dice amén. Es decir, el cambio se tiene que infiltrar. El cambio se tiene que infiltrar en tu familia, en tus hijos. Cuando tú te conviertes, te vas a dar cuenta que muchos de esos cambios no son fáciles. Hello, no son fáciles. Te vas a dar cuenta que va a haber resistencia, que te vas a dar cuenta que a lo mejor tus padres te van a decir: pero ¿cómo vas a traicionar la tradición de la familia? Hemos sido de esta religión toda la vida, y tu abuelita y tu abuelito y todavía a mí me enseñaron eso y yo te enseñé eso. Y te vas a dar cuenta que producir cambios no es fácil.
Te vas a dar cuenta que hay que abrir camino. Te vas a dar cuenta que hay que mostrar una vida diferente. Pero Jesús lo iba a hacer. Y se iba a enfrentar al sistema político, al sistema religioso, a la problemática social. Jesús se iba a infiltrar en todas las áreas de su sociedad. Y lo va a hacer predicando, y lo va a hacer con demostraciones de poder. Es la manera en que tú tienes que predicar a Cristo y producir cambios en tu familia, en tu sociedad, en tu comunidad, con tus amigos, en tu trabajo. Es a través de hablar y a través de demostrar. Y Jesús va a hacer dos demostraciones. Bueno, hizo muchas, yo escogí nada más dos para predicarles en esta mañana. Y una está en Marcos capítulo 6, verso 30 al verso 42. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. Diga conmigo: compasión. Aquí Jesús va a dar un ejemplo tremendo de compasión a aquella multitud. Dice: porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan para 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. ¿Y cuántas canastas sobraron? ¿Cuántas canastas? 12. ¿Dónde es que Jesús hace este milagro? Este milagro Jesús lo hace cerca de Capernaum, a las orillas, al lado del mar de Galilea. Eso es muy importante, porque más adelante en Juan 8 Jesús va a hacer el mismo milagro en otra región. Y ahorita llego a esa parte. Este milagro Jesús lo va a hacer en medio de una comunidad meramente judía. Hay una sinagoga allí todavía que ha sobrevivido desde los tiempos de Jesús. Todavía cuando uno va ahí, uno ve todavía algunas piedras que son originales de los tiempos de Jesús. Capernaum, y luego justo enfrente de la sinagoga está la casa de Pedro, y ahí construyeron una iglesia, la casa de Pedro. Así que Jesús hizo milagros en Capernaum. Pero Jesús en este punto está haciendo un milagro para los judíos, lo cual es normal. Es normal. Jesús está entre su gente, va a actuar con ellos, los va a amar, les va a mostrar amor. Y entonces les da de comer y sobran 12 canastas. ¿Cuántas son las tribus de Israel? ¿Cuántos discípulos Jesús tenía? Entonces Jesús con este milagro está diciendo: yo voy a hacer provisión, yo voy a hacer bendición, yo voy a traer cambios, yo voy a transformar a mi pueblo, al pueblo de Israel. Hasta ahí todo está bien, nadie dijo nada. Claro, asombrados con el milagro,
Pero Jesús, cuando alimenta a la multitud y sobran 12 canastas, lo que está diciendo: los voy a alimentar ahora y me sobra para alimentarlos en el futuro. Alguien dele gloria al Señor por eso. Dios hace eso en diferentes partes de la Escritura. Lo hace en el Antiguo Testamento, cuando en las aguas, de Mara, donde llegaron a Elim, ahí también había, dice la Escritura, 12 palmeras. Dios lo hace perfectamente. Así que Jesús está haciendo un milagro para su gente, pero ese no es el centro del mensaje. El centro del mensaje está en el siguiente milagro. El segundo milagro Jesús lo va a hacer en una ciudad que se llama Decápolis. Y ahorita le explico un poquito más de la ciudad. Vaya conmigo a Marcos capítulo 8. Así que aquí hace un milagro, alimenta a esa multitud, sobran 12 canastas representando a las 12 tribus de Israel y representando bendición y provisión y cambios para las 12 tribus de Israel. Pero ahora va a hacer un milagro más fuera de ese ambiente. Ya que en aquellos días, como había una gran multitud, dice verso 1, y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y se los enviaré, y si los enviaren en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y lo pusieron delante de la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Ahora diga conmigo 7. ¿Cuántos eran en la otra? Sobraron 12 en la otra. Ahora sobraron 7. ¿Por qué 7? Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. El otro milagro lo hizo Jesús en Capernaum, una ciudad mayormente judía. Tenían su propia sinagoga, era su propia gente, su propia cultura, amigos. La gente se querían entre ellos, se aceptaban, mayormente de la misma religión, las mismas tradiciones. Cantaban 3 cantos rapiditos el domingo y 2 de adoración. Levantaban la ofrenda, luego le dejaban el lugar al pastor. El pastor predicaba 2 horas y luego despedía el servicio. Se iban al Golden Corral. Ya nadie quiere ir al Golden Corral, ¿verdad? Se iban al Qué Rico, ¿verdad? Se iban al Tequila, se iban al Chili's, al Applebee's. Todo bien, todo suave, bonito. El primer milagro bonito entre su propia gente. Pero el segundo milagro lo va a hacer Jesús en un lugar donde antes de hacer este milagro, donde sobraron 7 canastas, Jesús va a dejar caer una bomba. Diga conmigo, bomba. Este es el de allá de Yucateco, bomba. Jesús va a dejar caer una bomba sobre los discípulos. Acababa de hacer el otro milagro, un par de milagros en medio, un par de experiencias, pero ahora Jesús les va a dejar caer una bomba a los discípulos que los va a dejar con la boca abierta. Y Jesús les dice: pasemos al otro lado. Ahora, para mí eso no significa mucho. Para los discípulos, yo les aseguro, hermanos,
por lo que les voy a platicar, que se les cayó la quijada de este tamaño así. ¿Está loco? ¿Oímos bien? Dijo al otro lado. Oye, Pedro, dijo al otro lado. Sí, se dijo al otro lado, Juan. Oye, no, yo para allá no voy. ¿Qué había del otro lado donde Jesús iba a hacer este otro segundo milagro? Era la ciudad de Decápolis. Era una ciudad donde los judíos ni locos iban. Usted no va a encontrar una sola sinagoga en Decápolis. Usted no va a encontrar, en ese tiempo no iba a encontrar vestigios de sinagogas, de vida religiosa de judíos en Decápolis. Decápolis estaba llena de templos paganos a los dioses. Decápolis se llama así porque eran 10 ciudades. Después llegaron a ser como 14, pero eran 10 ciudades juntas, pero se llama Decápolis. Era una ciudad donde se le rendía tributo, honor a la violencia. Era una ciudad donde había excesos sexuales, donde había adoración a los dioses, a las diosas a través de orgías sexuales. Era una ciudad donde se promovía la codicia, la promiscuidad, y peor que todo, el cerdo era sagrado para los que vivían en Decápolis, y el cerdo para los judíos era un animal impuro. Ellos se acordaban muy bien cuando años antes habían sido obligados a comer cerdo contra su propia tradición judía. Y muchos habían entregado su vida, habían sido asesinados porque decidieron no comer cerdo. Así que cuando Jesús les dice vayamos al otro lado, Jesús está retando su religiosidad. Hello. Jesús está retando su status quo. Jesús está retando su cultura. Jesús está retando sus tradiciones. Jesús está retando, les está diciendo: ¿saben qué? Ahora no vamos a hacer 13 cantos rapiditos, dos de adoración y enseguida la ofrenda. Ahora vamos a empezar con la ofrenda. Lo que Jesús estaba haciendo ahora era infiltrando una idea que iba a volarle la cabeza religiosa, tradicionalista a 12 judíos, que cómo les costó entender los cambios que Jesús vino a promover. Navidad promueve una nueva cultura, y es la cultura del reino de los cielos. ¿Están conmigo, iglesia? La Navidad promueve un pensamiento diferente, una actitud diferente, una manera de hablar diferente, una manera de vivir diferente, una manera de hacer las cosas diferente, una vida espiritual y no religiosa. Y Jesús se está infiltrando allí en Belén. Tráiganme el pesebre ese. No más quítenle el chango y las cajas. Satanás no sabía. Gracias, hijos. Ustedes son mis héroes después de Mickey Mouse. Thank you. Todavía no le ganan. Satanás no sabía que un pesebre iba a comenzar la derrota de una cultura equivocada. Ni idea tenía el tontito. Jesús iba a cambiar todo. Jesús iba a retar a su propia gente, Iba a retar a sus tradiciones, iba a retar a los líderes religiosos de ese tiempo. Iba a retar a su denominación. Póngale nombre: Bautista, Asambleas de Dios, póngale el título que usted quiera. Jesús iba a retar a esa generación. Y un pesebre, un pequeño bebé, estaba comenzando una revolución que iba a transformar el mundo.
Cuando Jesús les dice pasemos al otro lado, les está diciendo, escuche, vamos. Decápolis era un centro de autoridad romana. Allí había, y es muy significativo esto, preste atención, había una legión de soldados romanos. Una legión estaba formada por aproximadamente 6,000 soldados romanos. Así que ese era un bastión de la autoridad romana. Y Jesús va a infiltrar ese bastión de la autoridad romana. Jesús va a penetrar a la autoridad del reino de las tinieblas. Pedro escribe y dice: vosotros que antes no erais luz, hoy, que no erais pueblo, hoy sois pueblo. Y eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que ahora Jesús se estaba metiendo al reino de las tinieblas, iba a entrar al bastión de autoridad romana, Decápolis. Se iba a meter al terreno de la legión de soldados romanos para hacer el primer milagro que Jesús va a hacer ahí. Y lo va a hacer bajo los ojos de una comunidad que había visto, escucha esto, había visto al pueblo judío separarse de ellos. Que había visto a la religión más poderosa de ese tiempo hacer su propio cultito. Olvidarse que de aquel lado del mar de Galilea, donde Jesús les dijo crucemos al otro lado, había gente que necesitaba luz y que necesitaba esperanza. Iglesia, ¿están conmigo? Se les había olvidado. Estaban tan afanados dentro de la iglesia, juntas con el pastor, juntas de líderes, de alabanza, el ensayo el martes, el ensayo el jueves, culto el miércoles, células los viernes, posada de líderes, posada de mujeres, posada de niños, posada de adolescentes, posada de viejitos, de no tan viejitos, de gorditos, de todo, posada para todo. Estaban tan ocupados en su vida religiosa que se les olvidó que de aquel lado del lago también había gente que necesitaba esperanza. Se les olvidó. Por eso cuando Jesús les dice vayamos al otro lado, el símbolo de esa legión de soldados romanos de Decápolis era un jabalí, en otras palabras un marrano. Ahora, vaya conmigo y con Jesús. Van remando en la barca. Jesús sabe lo que está haciendo. Los discípulos van asustados. Van al lugar que nunca habían ido. Van preocupados. Legión de soldados romanos, una ciudad perversa, gente con la que ellos no se llevaban. Y ahí va Jesús con los discípulos, ¿verdad? Y llegan. Y el comité de bienvenida es un endemoniado. Se confirmó el temor de los judíos en ese momento. Estoy seguro que volteó Pedro y le dijo a Juan: te dije que esto no era buena idea. ¿Cómo se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe venir a Decápolis? Para el colmo era que aquel endemoniado ni su familia lo soportaba ya. Tenía que dormir en los panteones, se escondía detrás de las tumbas. Dice que lo amarraban con cadenas y la rompía. Y yo me acuerdo cuando se nos endemonió una muchacha allá en Fresnillo, Zacatecas. Híjole. Y luego que me hablaron a mí,
Pues yo era el predicador invitado. Yo creo que pensaron que yo traía la fórmula ahí, que ellos no tenían, yo no sé, ¿verdad? Estaba una tormenta impresionante esa tarde y estaba el centro de convenciones lleno de gente. Había, yo no sé, quizás unas cerca de 2,000 personas, yo no sé cuántos habría ahí. Y yo y otro dominicano éramos los predicadores invitados a esa campaña, y se había convocado a la ciudad y estaba una tormenta impresionante allá afuera. Y luego era cuando los sicarios andaban al 2x1 ahí. Cuando salíamos de los servicios, hermano, literalmente se lo digo, no piense que estoy exagerando, paraban una van en la pura puerta del centro de convenciones y nos decían: ok, pastores, directo a la van, no volteé ni a la izquierda ni a la derecha. Me sentía Lot cuando les dijeron los ángeles: no voltees para atrás, ¿verdad? Y nos subían, era un tiempo horrible, ¿verdad? Y nos metían en esa van y directo a la casa porque tenían miedo que algo nos fuera a pasar en el camino, ¿no? Yo recuerdo que yo me iba a ir en autobús, no tenían dinero para pagarme el avión, así que me dijeron: pastor, no tenemos dinero para el avión, vengas en autobús. Pues yo hablé con los diáconos, les dije: hermanos, no habrá manera que la iglesia me pague el avión. Estaba la cosa fea en México. Bueno, ese día estábamos ahí y luego iban a dejarme el lugar para predicar, o no sé si fuera al final, no recuerdo. Y en eso esta muchacha se endemonia, hermano. Santo Dios. Y era un lugar grande, así que ahí van los sugieres, ¿verdad?, a agarrarla. Y luego la tenían como 5 o 6 sugieres, ahí la tenían. Yo creo que eran luchadores de esos de la MMA, ¿verdad? Se le echaban encima a la muchacha, oiga, y luego de repente brinca aquella muchacha y se los quita como trapos a los 6 y sale por un lado del auditorio corriendo aquella muchacha, ¿verdad? Y ahí van los sugieres tras ella como locos y allá la lograron detener antes de que así se iba a salir en medio de la tormenta esa muchacha. Y la lograron detener en la puerta y allá se le echaron otra vez, que le caía uno y otro. Parecía la estaban tacleando como en fútbol americano. Y yo dije: híjole, a ver cómo les va. Entonces alguien tocó mi espalda así: pastor, que dicen que si puede ir a orar por ella. Sí voy, le dije. Sí voy. Ahí está el dominicano. Llévense al dominicano, nomás a mí me hablaron, yo no sé por qué. Al dominicano ahí lo dejaron bien a gusto. Mandaron al pobre mexicano. Ya, finalmente pudimos liberar a esa muchacha de esa situación ahí. Cuando yo llego, esa muchacha me dice: tú no. Pues diles a ellos. ¿Ya? Así estaban los endemoniados, así estaban los discípulos cuando vieron al endemoniado aquel, oiga, rompía cadenas, vivía en los sepulcros, lo habían expulsado de la comunidad. Y Jesús fue el que provocó esa situación. Jesús los estaba metiendo a un ambiente que ellos no querían estar, al que no querían ir. Es exactamente lo que Dios va a hacer a veces con nuestra vida. Te va a llevar a situaciones en las que tú no quieres estar, porque confía que tú puedes hacer cambios ahí. Entonces Jesús lo primero que hace es liberar al endemoniado gadareno. Tenía una legión. Cuando Jesús le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Porque los demonios, en cuanto vieron a Jesús, dijeron: déjanos en paz. Y Jesús le dice: ¿cuál es tu nombre? Y dice: mi nombre es Legión. Es decir, ese hombre tenía aproximadamente 6,000 demonios dentro de él. Échese esa. Y nosotros a veces no podemos con nuestro carácter, ¿verdad? ¿No? A veces nos gana el impulso, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi hija estaba chiquita, le pegué y después de pegarle le quise explicar y le pregunté qué es lo que había pasado. Pues, ¿qué pasó, mija?
Pues tú primero pegas y luego preguntas, dijo. Ahora ese cuate con 6,000 demonios adentro. Usted sabe la historia, ¿verdad? Los demonios le dicen: danos permiso de irnos a meter ¿a qué? ¿A qué? Es decir, al animal sagrado de los de Decápolis. Dijo: sí, bueno, métanse. ¿Se ve qué es lo sorprendente? Que terminando ese relato, Jesús, la gente se acerca con Jesús. Dice que regresaron, vieron al hombre, al endemoniado. Dice que lo vieron vestido, algo que no habían visto. Lo vieron sentado, algo que no habían visto. Y dice que lo vieron en su juicio cabal. 3 cosas que nunca habían visto en él. Vestido era el hombre de dignidad, el nuevo hombre que Dios forma. Sentado es el hombre de paz. La paz que Jesucristo da nunca se va a ir, esa se queda. Y el hombre en su juicio cabal es un hombre guiado ahora por un espíritu diferente. Eso es lo que vieron. Eso es lo que la gente necesita ver en nosotros cuando nos convertimos. Necesita ver a un hombre digno, necesita ver a un hombre con un nuevo espíritu y necesita ver a un hombre de paz. Hello. Hello. No, no puede, no. Si ve a un religioso ahí con la corbatota, perdón, Miguel, quítatela mejor porque no te va a ir bien. No, quítatela porque no te va a ir bien. Sí, sí. No, le tengo mucha confianza al morenito este, ¿eh? Porque es de Sonora. Entonces, si lo único que mira en nosotros es un vestido, es una imagen externa, pero no miran a un hombre, a una mujer de paz, a un hombre y una mujer con un nuevo espíritu. Diga conmigo: nuevo espíritu. Ellos tienen que mirar eso en nosotros. Y eso es lo que hace Jesús en ese momento. Pero sorprendentemente la gente es rara. ¿No es cierto? Es rara. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? Usted sabe la historia, ¿me puede decir qué le dijeron? Vete de aquí. Acababa de hacer un milagro impresionante, había hecho lo que nunca habían podido lograr ellos, había liberado al hombre endemoniado. Oiga, y ahora lo que le dicen a Jesús es: vete. Y Jesús se va. Jesús se va, pero después va a regresar. Y ahora va a regresar para hacer el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Porque el niño de Belén, por eso les digo, no se confundan, no es nada más ternurita. Así dice López Obrador, hasta feo se oyó, ternurita. No es nada más ternura. No es nada más, ay, qué bonito, ay. No, hay allí una autoridad que iba a revolucionar y a cambiar su generación, e iba a cambiar y a revolucionar las generaciones hasta el día de hoy. Ok, cierro mi mensaje. Va a hacer su segundo milagro en Decápolis. Ahora fue diferente, ahora le traían a los enfermos, él los sanaba. Ahora Jesús iba a hacer algo espectacular en medio de ellos. La gente lo siguió por multitudes. Por eso en Decápolis ahora porque ahora fue diferente. El primer milagro que hizo fue nada más un milagro de penetración de autoridad. Había una infiltración a la autoridad. Cuando los aliados entraron en Normandía el día D, era nada más el primer paso. Diga conmigo: primer paso. Nada más, era el primer pasito, era entrar a Normandía en el día D. De ahí en adelante empezaron
pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad. Los aviones empezaron a bombardear las vías de comunicación, bombardeaban las vías de ferrocarril, bombardeaban los lugares donde Hitler tenía los aviones, bombardeaban los caminos donde los tanques de Hitler podían caminar. Y entonces desde ahí empezaron los aliados a conquistar Europa, ciudad por ciudad, lugar por lugar, hasta que el año de 1945 entran y conquistan y derrotan, y Hitler termina dándose un balazo en la cabeza y se suicida. Jesús lo que estaba haciendo en Decápolis era entrar. Entró con el milagro del endemoniado. Entró, tocó la puerta y les dijo: señores, ya llegué. Cuando tú llegas se alborotan los demonios. Hello. Cuando tú llegas se alborotan los demonios. Pero Jesús es estratégico, Jesús sabe lo que está haciendo. Jesús llega, toca la puerta, hace un milagro, hace el milagro, le dicen vete, y Jesús no dice: a ver, sáquenme. Jesús no dijo: si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? No, nomás Jesús se fue, vámonos. Si lo que quieren es que me vaya, me voy. Yo ya hice lo que quería hacer, vine, toqué la puerta, hice un milagro, dejé la semilla, hice lo que tenía que hacer y ahora me voy, listo. Y se va, pero después regresa. Y ahora empieza a hacer milagros y la gente comienza a seguirlo. 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 personas empiezan a reunirse alrededor de Jesús. Y Jesús va a hacer un milagro tremendo. A Decápolis se le conocían, escuche ahora, como las 7 naciones de Canaán. ¿Cuántas canastas dejó en el otro? ¿En el primero? 12. ¿Cuántas canastas sobraron en este? 7. A la región, cuando el pueblo de Israel entra a conquistar la tierra de Canaán, Dios le ordena al pueblo de Israel y les dice: saquen a todas las ciudades, saquen a los ajeos o a los jebuseos, sáquenlos de las ciudades. Y los expulsan y los sacan, pero muchos de ellos se quedan. Y a el área de Decápolis se le conoce como las 7 ciudades de Canaán. ¿Cuál es el mensaje que Jesús les está diciendo? A los judíos les dice: yo soy provisión, bendición y cambio para ustedes. Pero ahora les va a decir a los discípulos: vengan conmigo, vengan. Les voy a demostrar que también soy provisión, bendición y cambio para las 7 ciudades de Canaán. Por eso era una bomba lo que Jesús les estaba echando ahí en ese momento. Jesús aprovechaba cada momento para decirle a los discípulos, para enseñarles que tenían que salir de su círculo de comodidad para ir e infiltrarse, ir y meterse. Pero Jesús no llegó destruyendo, Jesús no llegó acusando, Jesús no llegó a decir: ay, sí, los metodistas esto, ay, los bautistas esto. No, me caen gordos los predicadores que siempre están juzgando a las demás personas. Porque Jesús no vino a juzgar. La Biblia, cuando dice que él fue establecido y confirmado en juicio, está diciendo que Él fue confirmado en tolerancia, que fue confirmado en empatía hacia las demás personas. Es una gran oportunidad para que cruces el lago